Muy buenos días, les saludamos desde aquí de nuestro centro de Enlázate a la Vida, un programa que está hecho para ustedes, para defender la vida, para valorar aquellas cosas que Dios nos ha dado, pero que humanamente también tenemos que defender. Y esos principios es, primero, que somos personas, que somos hijos de Dios, que tenemos una dignidad. Esa dignidad la tenemos de una manera ontológica desde el momento en que se nos ha dado la existencia, en el momento de la concepción. Y esto va a durar toda la vida hasta que Dios nos llame a su presencia, que de otra manera vamos a vivir también esa dignidad que Dios nos ha dado. Ahora, el motivo de esta charla, pues es hablar de Dios referente a una festividad que tenemos a un nivel social, civil, que es el festejo del Día del Padre. Y ahora vamos a hablar de eso, de lo que es el Padre. Para los que profesamos una fe católica, como lo hacemos todos los domingos que vamos a misa por medio del credo, decimos que Dios es uno y trino. Ese es el comienzo del estudio de la teología sistemática. Los que estudian en el seminario, los que van a un curso, los que quieren profundizar sobre lo que es nuestra fe, pues tienen que partir de eso, de que Dios es uno y trino. En la mente del católico, pues, cuando pensamos en Dios, lo damos en esas vertientes. Uno es sustancia, una sola esencia, pero también son tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de este misterio trinitario, ahora corresponde en este segmento, pues hablar de Dios como Padre. ¿Por qué le decimos a Dios Padre? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son los fundamentos? No solamente fundamentos sociales o fundamentos que se enraizan en algo cultural, sino también dentro de la revelación bíblica. Decirle a Dios que es Padre. Esta categoría de Padre la compartimos con muchas religiones. A lo largo de la historia, la divinidad ha sido representada así, con frecuencia. Dios como Padre de los dioses, Dios como Padre de todos los hombres. Y existe pues esa modalidad de decirle a Dios que es nuestro Padre. Ahora, ¿cómo pensamos esto? Pues primero le damos tres categorías. Cuando hablamos de Dios, hacemos la referencia de que Dios es creador, de que el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el santificador. Hay un modo de ser especial con lo cual nosotros como personas pensamos en Dios. Y aunque esto es complicado, porque aunque las cosas son las mismas las que todos pensamos, en nuestras ideas pueden ir cambiando. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes quién es Dios, y no me van a responder solamente como dice el catecismo para los que somos católicos, cristianos. Dios es nuestro Padre, bueno y cariñoso, que todo lo sabe, que todo lo ve y que ha hecho todo lo que existe. O sea, no solamente es eso, sino la pregunta más profunda, la pregunta metafísica, la pregunta más llena de reflexión, pues sería preguntarnos qué es Dios, no quién es Dios, qué es Dios. Esto para los estudiosos de Santo Tomás de Aquino es emocionante, porque Santo Tomás de Aquino, cuando estaba con los benedictinos a una edad aproximadamente de 5 años, se hacía esa pregunta: ¿Quid es Deus? ¿Qué es Dios? No solamente quién es, sino qué tiene que ver en nuestra vida. Cuando pensamos pues en Dios, lo pensamos en un Dios trinitario, y la primera persona de la Trinidad es el Padre. Y el Padre, como acabo de decir, es el Creador. Y cuando decimos Creador, estamos diciendo que el Padre, la primera persona de la Trinidad, es el origen de todo cuanto existe. A Él le atribuimos esto. Si quisiéramos profundizar un poquito en el ámbito de la liturgia, pues también sabemos que si vamos a misa, la misa, el sacerdote, las oraciones que hace, la oración colecta, la oración antes de la comunión y postcomunión, todas las oraciones, incluso los prefacios que podemos nosotros enunciar, todo está referido a Dios. El sacerdote en la misa le habla a Dios Padre, que es el Hijo el que se ofrece, el Espíritu Santo que santifica, pero el sacerdote está en diálogo con Dios Padre. Eso es muy bonito, porque cuando el sacerdote habla en la misa, está hablando al Padre y a veces está haciendo las veces de Jesucristo. Entonces, cuando decimos que Dios es Padre, estamos hablando de la Trinidad, que Dios es uno y trino. Y estamos hablando de la primera persona. Esta primera persona, y esa es la gran contribución del cristianismo,
y sobre todo en la filosofía cristiana, que le damos la connotación a Dios o el atributo de Dios que va en sí mismo. Dios existe, pero Dios es bueno. En nuestra mentalidad como católicos no existe el caos, no existe un principio malo, no. El primer principio, y recuerden la metafísica de Aristóteles, el primer principio de todo es Dios. Y ese Dios, siendo el principio, es bueno. Por lo tanto, si Dios es bueno, todas las cosas que Él ha creado son buenas. Ese es un principio muy importante, porque hay una relación del pueblo de Dios, que ahorita voy a decir algunas cosas, y en el Nuevo Testamento Cristo que le habla al Padre, y nosotros que hablamos también con el Padre, sabiendo que el Padre es bueno, que el Padre no solamente es bondadoso, sino el Padre es el mismo bien, y de Él emanan todas las cosas. Cuando hablamos pues con Dios, la primera persona de la Trinidad, pensamos en que Dios existe y que Dios es bueno, que Dios es un Padre bondadoso que ha creado todas las cosas para nosotros. ¿Por qué insisto en esta idea? Porque en la experiencia ordinaria puede ser que tengamos la desgracia, por así decir, y desgracia, ¿verdad?, para ellos mismos, de padres que no cumplan con su quehacer y con su misión, con su vocación. Que sean malos padres de familia, que sean malos padres para con sus hijos, que sean malos padres también para con su esposa. Y esa es la referencia, porque si a alguien en la vida no le ha ido muy bien y ha tenido experiencias tristes, pues puede decir, ¿cómo me dices que Dios es mi padre cuando yo he tenido un padre que no es amoroso, cuando un padre que me ha rechazado, cuando un padre que me ha hecho daño? Y no es así en Dios. Dios es un padre bueno, creador de todo lo bueno. Y es un padre que ama pues a sus hijos. Esa ternura paternal se patentiza ya en muchos lugares de la Sagrada Escritura, porque se presenta no solamente a Dios como Padre, sino se presenta como en el Isaías 66. Dios nos ama tanto a las personas que nos quiere como un amor de una madre. No solamente nos quiere como Padre, sino como un amor maternal. Y eso lo vemos en Isaías 63:13, ¿no? Cuando dice que así como una madre consuela, como una madre quiere a sus hijos, así también Dios nos consuela a nosotros. Por eso la ternura paternal va junto con lo que es la maternidad divina. Y eso no es, lo estamos inventando, eso es pues un dato también bíblico. Esta unión entre la paternidad y la maternidad en Dios aparece muy calcada, por ejemplo, en Oseas 11, cuando se habla que Dios es un padre, pero que de manera preferencial Él acude al auxilio de los pobres y de los débiles. Esa idea es muy, muy importante, porque si decimos que Dios tiene preferencias, no es que Dios tenga preferencias sobre algunas personas, porque Dios no es así, pues. Pero así como un padre siente más ternura por su hijo enfermo, así como un padre siente ternura por sus hijos que son más débiles, así también Dios. ¿A quién ama a Dios más? A quien más lo necesita. En el caso de la Biblia, como los textos que les he citado, se pone de manifiesto que Dios ama, en primer lugar, ¿a quién? A los más pobres. ¿A quién ama a Dios más? A los más débiles, a los que más sufren. No es que Dios no ame a los demás, sino que a ellos mismos por su situación, necesitan más de la ayuda de Dios. Así es el amor del Padre y es el amor bíblico como se expresa. De tal manera que ninguno de nosotros debe de pensar que no es amado ni es querido. Aunque le haya de una vida mal, con un mal padre, una mal madre, cuando hayamos sufrido alguna cuestión en familia, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo Padre y Dios nos sigue auxiliando a todos nosotros. Pero también quiero aclarar algo, que nosotros hablamos con categorías humanas y utilizamos metáforas, alegorías, comparaciones, pues hasta analogías que son buenas, porque no hay otra manera de pensar en Dios. Cuando decimos que Dios es grande, ¿no? Cuando decimos que Dios nos ve, que la mano derecha de Dios, que Dios nos observa, pues ni Dios tiene mano para que dirija, ni Dios tiene ojos. O sea, utilizamos un lenguaje alegórico, metafórico, para hablar de las cosas divinas. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque el hecho de decir que Dios es Padre, o sea, trasciende nuestras categorías humanas, pues. O sea, el amor de un padre y una madre, por más excelente que sea y entregado, no le llega realmente a lo que es el amor de Dios como padre y de Dios como madre. No, son categorías humanas.
Eso ni nos lo imaginamos. Para tener una referencia, pues yo les diría, por ejemplo, lo más cercano a nosotros, pues lean a Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cuál es su principal contribución a la teología espiritual? Pues la infancia espiritual. Sentirse hijos de un padre, ¿no? Así como un hijo que está en los brazos de su madre o de su padre y sabe que no lo va a soltar y que lo va a cuidar, que lo está observando, así también. El amor de un padre, el amor de Dios va más allá de las categorías humanas de un padre o de una madre. Pero si Dios no es hombre para que sea padre, ni Dios es madre para que sea madre, para que tenga la paternidad o la maternidad, o sea, trasciende eso. Por eso el lenguaje filosófico nos ayuda mucho en esto. Cuando decimos que estamos hablando de el ser de Dios como un ser supremo. O sea, es un ser supremo que ha causado todas las cosas, que mantiene el ser de las cosas, pero también que nos dirige con su providencia. Y ese es Dios. Dios es un Padre providente que nos ayuda. Y seguimos con categorías humanas. Por ejemplo, si recordamos en Efesios 3, cuando se habla de que Dios es el origen y la medida de la paternidad. ¿Cuál es el modelo de un padre en esta vida o de una madre en esta vida? El modelo es Dios. Si usted quiere ser buen padre, si quiere ser buena madre, piense en Dios como padre o en Dios como madre. El cuidado que Dios tiene durante toda la historia de la salvación. Claro, esto lo veremos más adelante, con Cristo es otra cosa. Sube un grado, o sea, sube más, mucho más la cercanía y comprensión de lo que es Dios como ser supremo, y ya no con una categoría abstracta, sino ya humanamente hablando, cuando Jesucristo le llama a Dios Padre. Y ahorita vamos para allá si nos da tiempo, si no lo dejaremos para otra ocasión. No llevamos prisa, tiempo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto en el Antiguo Testamento? Piensen en el primero o segundo libro de la Biblia, o tercero, en Deuteronomio. En el Deuteronomio se presenta Dios al pueblo, que guía al pueblo, que tiene una predilección especial por el pueblo, pero que Él lo asume. Porque dice Dios, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y ahí vienen las categorías humanas, ¿verdad? Las categorías en la casa, ¿quién protege? ¿Quién va proveyendo de lo necesario? ¿Quién va cuidando? Etcétera, ¿no? Y así van surgiendo las categorías de pensar a Dios como Padre. Dios que nos cuida, Dios que está con nosotros y sobre todo Dios que dirige el camino de la humanidad o el camino de la historia. Piensen en las promesas de Dios o, el lenguaje más bíblico, en las promesas mesiánicas. O sea, Dios nos ama tanto que dirige la historia y que nos dice Dios Padre, les voy a enviar a mi Hijo, les voy a enviar al Redentor, les voy a enviar al Salvador. Les voy a enviar al que va a salvarlos, al que va a guiarlos a la última revelación. Y es el amor, pues, que tiene el Padre, ¿verdad? Que nos cuida, que nos hace portador de esas promesas mesiánicas, de los misterios, de los designios divinos. Dios, pues, dirige la historia y la dirige hacia la entrega de su propio Hijo. Y ese Hijo va a ser el portador también de los misterios divinos. Y ¿quiénes son los hijos predilectos de Dios? Es su pueblo, el pueblo de Israel. Y por medio de promesas hace que el pueblo tenga esperanza. Y eso es muy bonito también. ¿Por qué? Porque un padre y una madre prometen a sus hijos. Porque los acompañan. Y esa promesa es exacta también en Dios. Dios también nos hace promesas. Y ahí tenemos la paternidad de Dios. La paternidad de Dios como Padre, que en el Antiguo Testamento tiene nombre. ¿Y a Dios cómo se le llama? Dios se le llama Yahvé. Yahvé, el que es. Yahvé, que es nuestro Padre. Ahora, otra cosa también importante en las categorías paternas de Dios. O sea, no solamente lo que he dicho en un momento, que está en Deuteronomio 7, que Dios elige a su pueblo, sino también que lo libera. ¿Qué quiere decir que lo libera? Lo libera quiere decir que lo protege continuamente. Y eso lo ve uno en casa, depende cómo le haya ido cada quien en la feria, ¿verdad? Como dicen, un padre protector. O sea, tenemos miedo y a quién acudimos, a nuestro papá. Tenemos miedo y vamos con él. Así también en Dios. A través de toda la historia de la salvación, Dios protege a su pueblo. Es un padre que protector, es un padre que cuida, es un padre que libera, es un padre que ayuda. Pero también hay otra categoría que hay que matizar, ¿eh?
Cuando hablamos de que Dios castiga, también ahí hay que tener en cuenta que Dios interviene como un padre. O sea, un padre no puede no se puede quedar al margen cuando ve que sus hijos se pierden o están actuando mal. Un padre tiene que intervenir para corregir a sus hijos, no hay duda. Y tiene que corregirlo a veces con mano dura. Y eso lo hace Dios en la historia del pensamiento. También tienen la idea de Dios como castigador, pero no como castigador de que Dios interviene y deshace y destruye, sino que Dios como Padre anuncia, Dios como Padre previene de las consecuencias que va a haber de los males que ha sufrido el pueblo o de los males de la misma persona que está actuando. Y así Dios interviene y le dice al pueblo, si sigues en la idolatría, si sigues en esto, te van a saquear, van a destruir. Entonces realmente no es que Dios castigue en esa parte, sino lo que pasa es que Dios interviene para decirnos, como Él conoce el futuro, para decirnos lo que va a pasar. Es decir, no pases por esa calle que hay un hoyo. Si pasas en ese hoyo, te vas a ir. O sea, Dios está previniendo, no sigas por ese camino, si no te vas a caer, te vas a ir por el hoyo. ¿Eso es castigo de Dios? No es castigo propiamente de Dios. Simplemente Dios, como conoce el futuro, nos está previniendo para que no caigamos allí en el agujero o en el hoyo. Y así es Dios. Múltiples veces que Dios interviene como Padre, que le dice, hijos, querido pueblo, no sigan con eso, no sigan ese camino. Y ahí lo vemos. Si lo tomamos de esa manera, el castigo de Dios, pues, ¿qué queremos decir con esto? Que Dios interviene. La paternidad de Dios es que interviene para cuidar a su pueblo. Y como un padre corrige a sus hijos, así Dios corrige ¿a quién? Al pueblo. Claro que en un lenguaje, si pensamos en Isaías 64, en el primer versículo, ahí se da como una pedagogía divina, pues. O sea, una pedagogía divina quiere decir que el padre interviene para corregir a sus hijos. Pero esa corrección que Dios tiene con sus hijos no es un padre lleno de cólera que destruye todo. Al contrario, es un padre que se arrepiente. Es un padre que se detiene. Es un padre que se deja guiar y que es rico en misericordia. Y ahí lo vemos. No es justo, tan justo, con una justicia tan rígida que no perdone. No, Dios interviene, cuida, y claro, a veces el pueblo de Israel vuelve llorando como un niño que se cae por ahí por haberse portado mal, y Dios no lo castiga, sino con brazos abiertos lo corrige. Y esto a veces no se entiende muy bien, ¿verdad? Pero esa es la idea, de ver a Dios como un padre. Y si lo repasamos en los profetas, hay muchos textos proféticos, ¿verdad? Que donde Dios, por ejemplo, en la sociedad, Dios interviene para librar de los males sociales. Dios interviene también porque no deja que todos los males le sucedan al hombre y al pueblo. Dios como Padre no puede dejar que este mundo se destruya por la gente mala. Dios, tarde o temprano, Dios hace que intervengan sus hijos y algunos de sus hijos los coloca al frente, a veces para que derramen su sangre por la verdad, pero se mantiene Él como un Padre que está lleno de piedad por sus hijos, pero también que sus hijos tienen que saber que fueron formados por Él y la humildad de que somos polvo. Y esto lo vemos en el Salmo 63, ¿verdad? Bien, entonces Dios es nuestro Padre. Sí. Piensen en el mismo Salmo 68. Es un Padre protector, es un Padre que cuida de los huérfanos, es un Padre defensor de las viudas. Es decir, Dios defiende a los más débiles. Ahora, demos un paso más ya para ir aterrizando todo esto. En el Antiguo Testamento se da esa paternidad de Yahvé, que reviste una multiplicidad de intervenciones de misericordia. Al final Dios perdona todo. O sea, al final Dios va guiando a su pueblo. El pueblo cae, sufre las consecuencias, Dios los perdona, hace una nueva alianza y todo el Antiguo Testamento está lleno de qué? De infidelidades del pueblo, pero está lleno también de qué? De la misericordia divina. Dios siempre perdona, Dios siempre les ayuda, aun cuando después se hayan sufrido las consecuencias de todo esto. Ahora, les digo, vamos a dar un paso más referente al Mesías. Lo vemos ahí en el Salmo, cuando se hace la promesa de que Dios va a enviar a su Hijo. Y así le llama Hijo de Yahvé. El Hijo de Yahvé. ¿Quién es el Hijo de Yahvé? Pues Jesucristo nuestro Señor, el Mesías. Por eso pensémoslo cuando escuchamos la vida de Jesucristo,
o cuando lo estudiamos en la ciencia teológica se llama la cristología. O sea, el mensaje de que los que lo escuchaban a Cristo quedaban impresionados. Quedaban impresionados porque la relación de Cristo con Dios, es decir, la relación con Cristo con Yahvé, era una relación distinta. O sea, no era una relación entre un patriarca, un juez, un profeta, que tienen una relación con Dios, sino hay una relación de mucho más filialidad de Cristo con el Padre, ¿no? Y eso por eso muchos quedaban sorprendidos por cómo le hablaba Cristo al Padre, cómo él se relacionaba con el Padre. Y ahorita vamos a ver algunas citas bíblicas. Era como un lenguaje donde los oyentes quedaban sorprendidos por lo inaudito que representaba esa relación. Ya no del pueblo con Dios Yahvé, sino del Hijo, que es Jesucristo, para con el Padre, para con Dios. Por eso sube como un grado mucho más excelente y culmen, porque ya no hay otra revelación. Es decir, Cristo revela al Padre lo que es el Padre. Y eso que Cristo revela del Padre es lo suficiente para nosotros para acercarnos a la divinidad en esta vida. Y ya después lo conoceremos en la otra. Pero en esta vida Dios nos ha dado el lenguaje y la modalidad más alta para acercarnos a Dios, que es nuestro Padre. Por eso podemos decir como conclusión de esto que les estoy diciendo. Si quieres conocer realmente a Dios que es creador, a Dios que es el Padre de todo, acércate a Cristo. Y Cristo te lo va a revelar como realmente es el Padre. Estar con Cristo y seguir a Cristo es realmente seguir a quién? Y estar con el Padre, que es al que nosotros celebramos. Y toda la predicación de Cristo va sobre eso. Recuerden, para dar un ejemplo, el Sermón de la Montaña, cuando Jesucristo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, ser perfectos como es vuestro Padre Celestial, el Padre que ve lo secreto, el Padre que está en lo secreto, el Padre sabe de qué tiene necesidad. Y luego cuando inventa la oración más hermosa, la oración que así le llamamos Pater Noster, empieza así, Padre nuestro. Y además cuando dice él, si se perdonan, el Padre también los perdonará, porque Dios es nuestro Padre, etcétera, ¿no? Y luego el Padre cuida hasta los pajarillos. El Padre sabe todo antes de que se lo pidan. El Padre siempre les dará cosas buenas a los que lo piden. Y no les digo la cita bíblica porque jamás terminamos, ¿verdad? Pero ahí están las referencias bíblicas del Nuevo Testamento en las diferentes versiones del Evangelio, donde se dice que Jesucristo le llama a Dios, al Creador, a la primera persona de la Trinidad, a Yahvé le llama Padre. Ahora nosotros como cristianos católicos no decimos Yahvé, ahora decimos ¿qué? Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Lleno de qué? De bondad y de misericordia. Y eso se aplica a todo lo que hacemos. Como conclusión, después de esto que les estoy diciendo, Dios nos ha dado un Padre en esta vida. Nadie nace sin Padre, a menos que sea algo con muchas anomalías, ¿verdad? Es decir, pues intervenciones ya de experimentación biológica, genética, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero tiene que haber un portador, tiene que existir el Padre, ¿no? Y tiene que existir la Madre. Cuidemos a nuestro Padre y veamos a nuestro Padre, los que lo tenemos y los que ya no lo tienen, vean así como una imagen de Dios en ellos también. Los padres que Dios nos ha dado en esta vida para que nos cuiden. La otra parte también, los que hayan tenido la desgracia, o si no la desgracia, pues la tristeza de no tener un buen padre o de no ser un buen padre, pues yo creo que ahora estamos en ese tiempo. ¿En el tiempo para qué? Para frenar y decir, voy a ser un padre, buen padre, humanamente hablando y cristianamente hablando. Y por último, el auxilio lo tenemos. Si queremos ser esa paternidad divina o espiritual, busquemos a Dios. Y Él siempre nos va a ayudar. Y eso, pues, es una tarea pues, que tenemos todos los católicos, todos los creyentes y todas las personas, en cumplir con la misión que Dios nos ha dado en esta vida. Pues muchas gracias a todos. Vamos a continuar después con otras anotaciones, pero ahí siempre recemos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro. Dios les bendiga.